Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dice el Corán, Aya afirma que no hay Dios sino Él, y también los ángeles, y aquellos con conocimiento. Él está establecido en la justicia. 3:19, tal es el reclamo del Corán. Entonces, cuando nos encontramos con personas ateas o aquellos que creen seriamente en la teoría de la evolución y niegan la existencia de cualquier creador de este universo y su parafernalia, lo atribuimos a su falta de conocimiento, ya sea inherente o adquirido. De nuevo, dice el Corán, tu Dios es un Dios. 16:7, Alá, no hay deidad sino Él, viviendo lo eterno. 2:257, esta es la afirmación del último libro de Aya revelado a Muhammad, S. Pero para una explicación de los versos del Corán debemos referirnos ya sea al propio Muhammad, S., a quien se reveló o a aquellos a quienes nos indicó que hiciéramos referencia. Dijo Muhammad, S., soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta de entrada. Después de Ali, A, tenemos una cadena de sus hijos y nietos hacia los cuales debemos buscar inspiración y orientación en todos nuestros asuntos. Ahora, en una época en que las personas han negado la existencia de un solo Dios o han perdido la fe en sus atributos como la omnipotencia, la omnisciencia, etc., presentamos una conversación que tuvo lugar en el siglo II de la era islámica entre Hadrat Imam Jafar al-Sadiq, A, el sexto de la serie de los 12 imanes de la casa de Muhammad, S., y un filósofo médico de la India que fue un acérrimo votante del ateísmo. No hace falta decir que el calibre intelectual del imam era más alto en esa época, ya que tenía su conocimiento de Aya. Lo que necesita nuestra atención es el hecho de que hace casi 1200 años la mente de un hombre como nosotros podía argumentar con tanta fuerza que no muchos gigantes intelectuales que sobrevivieron durante este largo periodo podrían haber alcanzado ese estándar. Sin embargo, los argumentos en contra del imam, A, convencieron al ateo sobre la existencia de Aya, su unidad y otros atributos tanto que abrazó el Islam. ¿Qué tan cierto es? Un imán supera a todas las demás personas tanto en conocimiento como en piedad. El calibre intelectual de un imán siempre seguirá siendo el más alto, independientemente de la edad en que sobreviva. La razón es simple de que Aya lo delega para guiar a la gente, y Aya no puede delegar a una persona con menor conocimiento para guiar a aquellos superiores en conocimiento. Con este libro en mano, los musulmanes en particular y las otras personas no ateas en general pueden ayudar a erradicar el ateísmo de la superficie del globo. Para lograr nuestro objetivo no necesitamos usar la fuerza. Podemos hacerlo pacíficamente con la ayuda de nuestro aql, razón, y lograr un espléndido éxito. En cuanto a aql es suficiente citar una anécdota. Esto se relaciona con nuestro ancestro común, Hazrat Adam A. Una anécdota el último mensajero de Aya, Muhammad, S., sobre quien dice el Corán, y te enviamos a la humanidad en general, para anunciar y amenazar. Pero la mayoría de la gente no entiende. 34:29, transmitió ilm, conocimiento, a su vicegerente, Ali, quien relata, Jibrail al-Amen, Gabriel, el digno de confianza, llamó a Adam y le dijo, Aya me ha ordenado que deje a su discreción elegir una de las tres y dejar las dos restantes. Adam, A, preguntó, oh Jibrail, ¿qué son esas cosas? Jibrail dijo, estos son, aql, razón, Aya, modestia, y den, fe. Adam, A, expresó, el hijo y el hijo, aql, razón. Jibrail dijo a los otros dos, Aya y Den, ambos regresen. Los dos, Aya y Den, respondieron, Alá nos ha ordenado adherirnos a aql donde sea que esté. Jibrail, diciendo, bueno, tú conoces mejor tu posición, volvió al firmamento. ¿No es representativo del carácter personal distintivo de Adán y Eva también? Ciertamente podemos decir que arruina la teoría de un universo sin Dios. Y retarda la teoría de la evolución del hombre de una larva para una persona sensata. La gente del mundo de hoy está casi en manos de un culto sin Dios, y existe un peligro inminente para la humanidad en general debido al serio desafío del ateísmo. Dejemos que los musulmanes en particular y los no musulmanes en general recurran al Islam como lo presentaron Muhammad y Alul-Bayt, alayhimussalam, y vivan en paz aquí y obtengan la salvación en el más allá. Prefacio en el nombre de Aya, el benéfico, el misericordioso, que Aya sea tu paz sea con Muhammad, S., y sus descendientes. Este pequeño libro que doy al público es la traducción de Hadith al-Lila, la tradición del fruto de Mirobalan. Nos ha llegado de Hazrat Imam Jafar al-Sadiq, A, el sexto de los 12 imanes inmaculados de la casa del profeta Mahoma, S. Él, A, vivió a mediados del siglo II de la era islámica. Después de la masacre más trágica del tercer imam Husayn, A, que luchó contra las fuerzas hostiles de los impíos omayyids por la protección de la fe del Islam y los principios sagrados, que su abuelo, el profeta, S., había establecido por la guía y el progreso del hombre y cayó como mártir de la causa. En Karbala, toda la familia del profeta, especialmente los imams, se encerraron. Prefirieron predicar pacíficamente el Islam a tomar parte alguna, en las disensiones seculares y tribales que entonces abundan en Arabia. En medio de la miseria y la infelicidad, siguieron verdadera y fielmente los preceptos de su antepasado y encontraron consuelo en las actividades intelectuales. Su ardiente amor por el conocimiento, su apasionada devoción por la causa de la humanidad, su espíritu que mira hacia arriba, muy por encima de la literalidad de las interpretaciones comunes de la ley, muestra la espiritualidad y el costo del Islam.
La definición del imán Jafar as-Sadiq, A, de ciencia o conocimiento da una idea de su fe en el progreso del hombre. La iluminación del corazón es su esencia, verdad, su objeto principal, la inspiración, su guía, la razón, su aceptador, Dios es su inspirador, y las palabras del hombre, su profeta. Mientras que los omeyas desalientan las búsquedas pacíficas de la mente, los hijos de Fátima, los imanes, con notable liberalismo favorecieron el aprendizaje. 1. De hecho, cualquier éxito que los musulmanes hayan logrado en el campo del aprendizaje, la ciencia o el espiritualismo, ha tenido su base en las enseñanzas de estos imanes. Ninguno, excepto estos imanes, fueron los exponentes autorizados del Corán y los hadices, tradiciones, del profeta. Cuando el profeta vio que su hora de abandonar este mundo transitorio se había acercado, predicó su último sermón y dijo: les dejo dos cosas para ustedes, el libro de Dios, Corán, y mis descendientes, Itrat. Si te aferras a ellos, no te desviarás de mí. Ellos, el Corán y Trat, no se separarán el uno del otro hasta que lleguen a Uzi-Kautar, fuente de Kautar, desordenadamente. 2. Estoy seguro de que no le interesará leer este hadith que muestra la liberalidad de sus enseñanzas y demuestra la existencia de un Dios tan vívidamente. Como se admite en todas las manos esa creencia en Dios, quien es el creador de este universo y ante quien cada hombre es responsable de sus acciones en este mundo, esencial para el progreso moral y material del hombre, espero que este hadith lo suministre, mucha comida para reflexionar, y llevarlo al camino correcto. Los argumentos son tan perfectos, tan simples y lógicos. Además, no hay absolutamente nada que perjudique las susceptibilidades de ningún hombre que pertenezca a una casta o credo. Es igualmente edificante tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. Como lo predicó Dios, no es el Dios de una sola nación, sino que es el Dios de todos los mundos, Rabbul Alamin. Quizás el lector moderno encuentre algunos de los argumentos presentados por el imán en algún contraste con la ciencia actual, pero debe entenderse que el imán tenía la intención de enseñar a Dios, y no la ciencia. El imán, en lo que respecta a la ciencia, simplemente siguió las concepciones prevalecientes en la época a la que pertenecía. Ahora debo admitir que he traducido este hadith de Tawhidul Aimma por Molvi Syed Mohammed Aron Saeb, quien no solo ha traducido este trabajo al urdu del árabe, sino que ha traducido y escrito muchas otras obras valiosas y, por lo tanto, prestó un servicio sustancial a la causa del Islam. No debo olvidar también agradecer a mi sabio amigo el señor Alan Khan, GBVC, por toda la ayuda que me ha brindado para traducir este hadith y por muchas otras sugerencias valiosas. Y por último pero no menos importante, tengo que dar mi más cordial agradecimiento a Muhammad Jafar Aji Sharif Debhei Gulamusin Saleh Hassan, a mi Islam, por su ayuda material más generosa para la publicación de este libro. No puedo dejar de apreciar sus amables sentimientos hacia mí, su celoso amor por la difusión de las enseñanzas de los imanes y los servicios sin ostentación a la causa de la religión, y orar para que por mucho tiempo se salven de la comunidad. El Hadith Mufadal bin Umar al-Jaufi escribió una carta al Hazrat Imam Jafar al-Sadiq, que algunas personas sostenían la teoría del no Alá, y disputaban entre ellos argumentos sin fundamento. Le pidió al imam, que refutara a estos ateos, como él, el imam, había hecho en ocasiones anteriores. El imam respondió: en el nombre del Alá más misericordioso y más compasivo. Que él, el Todopoderoso, nos dé el buen sentido de permanecer siempre obediente a su voluntad, atrayendo sobre nosotros su placer y misericordia. Su carta con referencia a esos males que se han infiltrado en nuestro medio está en nuestras manos. Usted menciona que estas disputas y controversias ateas se han convertido en una amenaza para nuestra religión, Islam, y desea que publique un libro en condena y contradicción de ellos, como lo he hecho antes, para los antagonistas y opositores de Allah. Ofrezcamos nuestro agradecimiento a Allah, el Altísimo, por todas sus bendiciones para nosotros, y por su prueba, incomparable, y la justicia de juicio con la que prueba a sus esclavos favoritos y a sus esclavos comunes. Uno de los mayores y más importantes favores de él es el establecimiento de pruebas convincentes en lo más profundo de cada criatura que él es. Por lo tanto, ha asegurado el voto de su ma'rifat, conocimiento de su ser, de todas sus criaturas, y ha enviado, a través de su profeta, su libro sagrado Corán, que contiene remedios eficaces para todas las dudas y sospechas. Haya hecho todo esto por el hombre. No lo ha dejado ni ninguna otra cosa que dependa de otros salvo él. Él se ha probado directamente a sí mismo. Él mismo es de hecho independiente y el elogiado. Por mi vida, estos hombres en su ignorancia son perdedores, cuando niegan la existencia de la frente a todas esas pruebas y signos perfectos y claros que los rodean. El cielo, la tierra y las cosas maravillosas pertenecientes a ambos, evidencian más allá de todas las dudas, la existencia de algún creador. Estos hombres se han abierto una puerta que conduce a un crimen. Buscan su alivio en insaciables e incesantes actividades mundanas. Su deseo sensual ha arruinado la pureza de sus corazones. Por su opresión y tiranía, Allah los ha abandonado. Satanás ha asumido el dominio sobre ellos. Así, Allah sella los corazones de los orgullosos y los arrogantes. Es una gran sorpresa que el hombre, al ver en sí mismo la creación perfecta, pueda refutar tan irrazonablemente la teoría de un creador perfecto. La estructura del cuerpo, la perfección de su diseño y su conexión con algo espiritual llamado alma, revela o manifiesta que su creador es de extraordinaria sabiduría e intelecto. Juro por mi vida que estos hombres no han pensado en la cuestión, o de lo contrario deben haber observado esta perfección clara y vívida en la creación, por ejemplo, el diseño del universo y el conocimiento de que estas cosas alguna vez no existieron. Han invocado una afirmación sin vacilar de un creador.
No hay una sola cosa que no muestre signos de Alá que lo creó. Le escribo un relato de los argumentos que tuve con un médico ateo de la India. Me visitaba con frecuencia. Siempre discutía su teoría de no Alá, y presentaba todos sus argumentos en apoyo de ella. Una vez, mientras golpeaba a Lila, fruta de Mirobalan, se le ocurrió una nueva idea. Este universo, dijo de repente, ha existido por la eternidad antes, y seguirá existiendo por la eternidad. Un árbol crece y otro se marchita, uno nace mientras el otro muere, y el vínculo que los une existió en el pasado y existirá en el futuro. Su reclamo del conocimiento divino no tiene fundamento, no se basa en pruebas reales que justifiquen la existencia de Alá. Solo puede llamarse una creencia heredada de sus antepasados y tradiciones. Continuando con la misma fuerza, continuó diciendo, la existencia de varias cosas del universo, ya sea real o no, solo puede determinarse a través de los 5 sentidos. Ojos con los que vemos, oídos con los que oímos, nariz con los que huele y manos y pies con los que tocamos y sentimos. Continuando con la cadena de sus argumentos en la medida de sus principios hechos por él mismo, dijo, ahora nunca he conocido a ella a través de ninguno de los sentidos antes mencionados, y por lo tanto no puedo creer en él. Pero le pido que me deje escuchar esos argumentos con los que convence a otros. Cuando llegó hasta allí, dije, pruebo su existencia por el instinto inherente de su ser, que cada hombre, ya sea un ateo afirmado o no, tiene en él. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó. La mente no puede conocer la existencia de nada a través de ningún medio que no sea el de los 5 sentidos. Has visto a Alá, has escuchado su voz, lo has olido, lo has probado con la lengua o lo has tocado con las manos o los pies. ¿Cómo podría uno darse cuenta de él? Tu negación de Alá, entonces, dije, ¿por qué no lo has sentido con los sentidos que nos han dado para conocer objetos? Yo tampoco lo he sentido con ninguno de ellos. Pero mi creencia es tan fuerte como tu incredulidad, ambos no pueden estar en lo cierto. ¿Admite esto? Ciertamente, respondió. O te equivocas o yo. Muy bien, dije. Si tienes razón, no hay peligro para mí en amenazarte con el desagrado de Alá por tu incredulidad. No, dijo él, no estarás en peligro. Si tengo razón, le pregunté. ¿No crees que sufrirás el castigo por tu incredulidad y recibiré una recompensa por estar lejos de tus opiniones? Muy posiblemente, respondió. ¿Me dirás, le pregunté, cuál de nosotros es el más sabio, otorgando la posibilidad de ambas situaciones? Oh, respondió. Tu creencia es una presunción, una afirmación sin fundamento, mientras que la mía es una verdad, basada en el sentido común. No lo percibo por mis sentidos, por lo tanto, él no existe. Cuando tus sentidos, dije, no podía percibir a Alá, tú no le creíste, mientras que yo, por el contrario, creía en él, porque mis sentidos no lograron discernirlo. La misma teoría que te hizo no creer, me obligó a creer en él. ¿Cómo es posible? Preguntó. ¿Por qué? Respondí. Las cosas son, murakab, compuesto, hecho de partes. Cada murakab posee forma y color que atrae los sentidos. Por lo tanto, lo que siente no conocen los sentidos, que tienen forma y color, no puede ser Alá. Su argumento a favor de la incredulidad es una tontería, porque Alá no puede ser como ninguna de las cosas percibidas por los sentidos, ni se le puede decir que se parezca a nada que tenga que sufrir una prueba de cambio y decadencia. Porque todo está bajo la misma ley, la ley de transformación y decadencia. Alá, nuestro creador no puede ser percibido por los 5 sentidos que mencionas, porque él no es una cosa, que es murakab creado. Si fuera visible a los ojos y perceptible a los sentidos, se habría parecido a las cosas que son visibles y perceptibles a los sentidos a causa de su creación y murakab, y en ese caso ya no lo haría. Han seguido siendo creadores. ¿Qué tonterías hablas? Dijo él. No puedo creer a menos que percibo por alguno de estos 5 sentidos. Dado que él se adhirió tan persistentemente a esta teoría, cuya locura me esforcé por señalar, le dije. Entonces te cobro por el mismo defecto del que me acusaste. Su reclamo es sin razón y pruebas también. Sus argumentos también están en la misma línea, ya que, pensó, eran míos, y por el cual tuviste tanta aversión. ¿Cómo puedo ser responsable por el mismo defecto que tú? Preguntó. Usted, al principio, respondí, me reprochó falsamente con esto que mi afirmación del conocimiento de la era puramente tradicional y no tenía una base real para el hecho. Esa imputación ahora es aplicable a usted, porque usted persiste en la teoría de que algo que no se conoce a través de los sentidos no existe, aunque hay pruebas sólidas que demuestran lo contrario. No tiene en cuenta los argumentos, y todos los mensajes de Alá a través de los profetas y los favorecidos de Alá me dicen. ¿Has visitado todos los rincones de este mundo? Por supuesto que no, dijo. Fui en. ¿Alguna vez has ascendido o visitado este cielo, que contemplas con tus ojos, o has estado en las profundidades de la tierra? ¿Has atravesado el mundo, buceado en todos los mares y atravesado la atmósfera? Para negar presuntuosamente la existencia de un omnisciente, creador omnipotente, debes haber estado en todos estos lugares. No, dijo, sabes que nunca lo he hecho. Bueno, le dije. ¿Cómo puedes decir que él no está en esos lugares donde ni tú ni tus sentidos han estado alguna vez? Quizás, él pueda estar viviendo allí. No puedo estar seguro, dijo. Quizás una persona de inteligencia extraordinaria pueda residir en uno de esos lugares. ¿Cómo? Continué. Admitiste la probabilidad de un creador. Espero que te convenzas de admitir la certeza.
De la negación rotunda has llegado a dudar, de eso quizás a la fe. Esta duda, dijo, es el resultado de la pregunta que usted hace sobre los lugares que mis sentidos no han visto, pero no entiendo cómo se puede decir que existe algo a menos que ellos lo sientan. Bueno, te explico esto y te traigo a una creencia a través de este alila. Oh, sí, dijo. Tratar. La alila será muy adecuada porque es uno de los frutos de la ciencia médica, en la que estoy muy versado. Tomo la alila, le dije, porque está más cerca de nosotros. Si hubiera estado allí algo más, también podría haber demostrado la existencia de Alá. Todo lo que se crea Murakab. La creación muestra a un creador. Eso, lo que no fue, y lo que es destruido por Aya. Aya lo hizo y lo destruyó. Dime, ¿ves este alila? Sí, dijo. ¿Puedes ver? Pregunté. ¿Qué hay en su interior? No. Entonces no debe haber una piedra en esta, le dije, ¿por qué no la ves con tus ojos? ¿Cómo puedo decir eso? Respondió él, pero puede que no haya uno. Ni, insistí. Un núcleo escondido debajo del caparazón ni color dentro. No sé nada, respondió, ¿ambos pueden estar ausentes? Estoy seguro, dije, admitirás de inmediato que se puede tener en India, ya que todos los médicos indios están de acuerdo en este punto. ¿Pueden estar equivocados en su opinión? Dijo, no lo admito. Muy bien, dije yo, pero al menos ¿crees que esta fruta crece en alguna parte del mundo? Él dijo, esta tierra es así y he visto ese lugar donde crece, le dije. ¿Creerás por la presencia de este alila que hay otros alila ese que no ves con los ojos? No, respondió obstinadamente. Este puede ser el único de su tipo en el mundo. Al verlo así deliberadamente inclinado hacia la ignorancia, le pregunté. ¿Qué pensaba que era el alila? ¿Era producto de un árbol o había surgido por sí mismo? No soy tonto si digo que ha surgido por sí mismo. Es enfáticamente el producto de un árbol, entonces, ¿admites? Dije, la existencia de un árbol que no has visto. Sí, dijo, pero agrega que el árbol de alila, como todas las demás cosas, ha existido por toda la eternidad. ¿Puedes refutar esta creencia mía? Sí, dije, en relación con el alila. ¿Has visto el árbol del que vino este? Ahora lo haces perfectamente bien. Sí, respondió. ¿Viste la alila antes de que surgiera? No. ¿Cómo podría? Entonces quizás, dije, podría haber sucedido así. Cuando viste el árbol por primera vez, no tenía lilas. Pero la próxima vez que lo viste, lo hizo. ¿Crees, por lo tanto, que los alila ese surgieron del estado de inexistencia? ¿Por qué no? Lo creo, pero digo, lo que fue hacer una lila ya estaba en el árbol, que a su debido tiempo se unió y formó una lila. ¿Habías visto la semilla de la que surgió la lila? Yo pregunté. Sí, lo hice, respondió. ¿Te suena perfectamente consistente decir que dije, que las raíces, ramas, cortezas, hojas y todos los frutos, que combinados, pesan muchas toneladas, estaban escondidos en una semilla tan pequeña? No, dijo él. No puedo entender cómo se pueden ocultar todas estas cosas en una sola semilla. Admitirás que no pudieron estar presentes en la semilla, sino que llegaron a existir después. Sí, dijo. Pero no digo que hayan sido creados por alguien, y no me lo puedes probar. ¿Por qué no? Le dije, si le muestra un diseño o una pintura, tendrá que creer que fue hecho por alguien. Sí, dijo. ¿No te parece que este alila está hecho sobre un estándar fijo especial? ¿Color, tamaño especial, semilla especial, sabor especial? Una parte de su núcleo es suave, mientras que el resto es duro. Una parte que se fusiona con otra ha formado un compuesto. Hay una capa sobre capa, cuerpo sobre cuerpo y color sobre color. Tiene un material duro envuelto por uno blando. Su estructura está compuesta de partículas aliadas juntas. Su color amarillo tiene un tinte blanquecino. Tiene una piel para preservarlo de las influencias externas. Raíces para transmitir humedad. Hojas que lo protegen del sol para que no se queme y se quemen cenizas, o para el frío, para que no se reduzca la delgadez y pierda su vigor. ¿No hubiera sido mejor, le preguntó, cubrir la semilla con hojas? Alá fue el mejor juez, le respondí, si lo hubieras cubierto con hojas como sugieres, el aire sin él, lo que le da fuerza y vigor no lo habría alcanzado. No podría haber sido influenciado por el frío que lo hace robusto. El sol no habría tenido poder para madurarlo. Se habría podrido. Estas diferentes influencias se dividen proporcionalmente y se llevan a cabo para llevar el fruto a la perfección diseñado por la poderosa sabiduría de Aya, el Todopoderoso. La semilla en su estado rudimentario, dije, no era ni núcleo ni cáscara. No tenía color ni sabor. Era solo agua. Sí, dijo, esto lo sé. Si Alá, dije, no hubiera fortalecido la gota de agua, que no era más grande que una semilla de mostaza, sugirió su forma, dividió proporcionalmente sus partículas. ¿Cómo podría esa pequeña gota de agua haber alcanzado su estado actual de desarrollo? Signo de cierre de interrogación. ¿Cómo podría haber asumido su forma actual, no combinada como con una concha o partículas? Presume algo de desarrollo. Pero sería de tamaño y volumen y solo debería haber consistido en el aumento de agua. No podría haber asumido científicamente su forma actual, no habría tenido una forma definida. ¿Me pruebas? Dijo, más allá de todas las dudas, la existencia de alguien que ha creado estas cosas.
Sus argumentos sobre el crecimiento del árbol, su desarrollo, su modo de dar fruto, la forma de ese fruto, me han convencido. Pero, ¿por qué convertirlo en un creador distinto? ¿Por qué no decir que estas cosas se han creado por sí mismas? ¿Por qué? Respondí. El diseño apunta a una inteligencia perfecta. ¿No es así? Sí, lo hace, admitió. Es obvio. Entonces, le pregunté. ¿Crees que es coherente decir que la inteligencia y la sabiduría perfecta surgieron de la inexistencia? No, respondió. ¿No sabe, le pregunté, que esta lila es, Adit? Es decir, que no existía antes, sino que surgió después. Y que también perece y vuelve a la inexistencia. Sí, lo sé, respondió, esta lila puede ser Adit. Pero no dije que su creador era, Adit, y que no podía crear su propio ser. Es posible que él sea, Adit, o que sea, Wajibul Wujud, autoexistente desde toda la eternidad. Hace un momento, dije, admitiste que el creador no podía ser, Adit, pero la, Alila, era, Adit. Dime entonces cómo se creó el fruto que es una cosa creada, Adit. Cuando declaras que la fruta lila es una cosa creada, necesariamente se deduce que no crees que sea su propio creador. Sin embargo, si reanuda su antiguo punto de vista argumentativo, persistiendo en decir que el fruto es su propio creador, está admitiendo lo que al principio negó, ha poseído una conciencia de inteligencia perfecta, aunque se desconocen el nombre propio y sus atributos. Para ti. ¿Cómo es? Preguntó, que ahora admito lo que primero negué. ¿Es así? Respondí. Cuando admitiste la existencia de una inteligencia sabia y perfecta, admitiste a Aya. Pero lo llamó por el nombre de Alila, en lugar de llamarlo Alá. Si hubiera usado un poco de discreción y reflexión, debe haberse dado cuenta de que la Lila no tenía poder para crear o diseñar por sí misma. ¿Tienes otras pruebas además de esto? Preguntó, ¿o esto es todo? Tengo muchos, respondí. Me dirás por qué esta Lila, que dices que se ha creado, es una cosa tan insignificante e impotente que no puede salvarse de ser arrancada, apretada y devorada. Porque solo tiene el poder de crearse a sí mismo, dijo. Si te inclinas a persistir en tu obstinación, hazlo, pero al menos asegúreme cuándo se creó esta lila, si lo hizo antes de que surgiera o después. Si dices después, tu afirmación es absurda. Porque es imposible que una cosa se cree a sí misma cuando ya se creó. El propósito de su afirmación sería que la lila se hizo dos veces. Significaría que sus primeros esfuerzos consistieron en crearse a sí mismo, y cuando estuvo bastante listo y creado, se creó nuevamente. Esta es la teoría más absurda e imposible, la adquisición de lo que ya se ha adquirido, Tasil Esil. Si dices que se creó antes de que existiera, es realmente estúpido. Porque no era absolutamente nada antes de que surgiera. ¿Cómo es posible que una cosa no existente cree otra cosa? ¿Consideras que mi creencia en una cosa existente que crea otra cosa no existente es absurda? Pero no consideras que lo tuyo, en cuanto a lo que no existe, tiene el poder de crear algo ya existente, como absurdo y estúpido. Sé tú mismo el juez y dime qué teoría es absurda e irracional. ¿Tuyo? Dijo él, es el más correcto. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? Dije yo, acepto, respondió. Tengo bastante claro la verdad y la veracidad del hecho de que las cosas, incluida Lila, no son creadas por ellas mismas ni dependen de ellas mismas para su crecimiento y funcionamiento. Pero surge una duda en mi mente de que el árbol quizás sea el creador de la Alila, porque Alila es el producto del árbol. Bueno, le pregunté. ¿Quién hizo el árbol entonces? Otra Lila. Todo esto es lo mismo, dije, prefiero fijar un límite. De lo contrario, nuestros argumentos deben dar vueltas y vueltas en círculo, sin objetivo ni finalización. Si quieres llegar a alguna conclusión, cree que el creador es Alá y termina la cadena de argumentos. Si prefieres tu propia creencia por no llegar a una decisión final, te interrogaré una vez más. Pregúntame, dijo él. ¿No está bien?, le pregunté, que el árbol brota de la lila, después de que la alila se extingue? Sí, respondió. El árbol vive unos 100 años después de la muerte de Alila, que crees que es el creador del árbol. Dime entonces, ¿quién conserva el árbol y lo hace grueso y fuerte? ¿Quién lo nutre, lo protege y proporciona las hojas? Seguramente debes decir que fue él quien lo creó. Si llamas a Alila, el creador, y dices que una cosa muerta maneja las cosas mencionadas anteriormente, tus palabras no transmiten ningún significado. Porque las palabras, creador, y guardián, significan lo mismo, y es imposible que un creador muerto sea el guardián. Además, el árbol comienza a crecer solo cuando el alila comienza a disolverse y aniquilarse. Cuando el árbol alcanza el crecimiento completo, el alila, la semilla, está muerta. En este caso dime quién queda para proteger, nutrir y diseñar el árbol. Eso no puedo decirlo, dijo él. ¿Por qué no crees?, le pregunté, que es Aya, el Todopoderoso. Seguramente no puedes tener más dudas en tu mente. Tengo un poco, dijo. Todavía no me has dado pruebas convincentes de su existencia. Si aún persiste en su absurda teoría de que las cosas existentes deben conocerse a través de 5 sentidos, permítame decirle que los sentidos no pueden saber nada excepto a través del medio de la mente. La mente es la verdadera guía. Es la mente la que pone todas las cosas en estrecha afinidad. Su afirmación es todo lo contrario de esto. Usted sostiene que la mente no tiene poder alguno para saber nada sin la intermediación de los sentidos, una afirmación bastante errónea.
Su argumento es bastante nuevo, dijo. Antes de admitirlo, debo tener detalles. Entonces empiezo a darte un poco. Dije. Debes saber que cuando un sentido o incluso si todos los sentidos se vuelven inútiles, los oídos sordos, los ojos cegados, el poder del olor se desvanece, la mente sola regula las funciones respectivas de los sentidos. La mente solo guía a uno para realizar una cosa en particular o evitarla, y las cosas hechas por su sugerencia producen un resultado muy saludable. Su argumento, dijo, parece muy fuerte, pero me lo explica de manera más clara y concisa. Muy bien, le pregunté. ¿Sabes que la mente sobrevive a la muerte de los sentidos? Sí, respondió. Pero su sentimiento y conocimiento de las cosas se desvanecen con los sentidos. Por ejemplo, los oídos pueden escuchar pero no así la mente. ¿Estás sordo de oídos? ¿Tú sabes? Le pregunté, que cuando una madre da a luz a un niño, los sentidos de ese niño no tienen poder para actuar. Los sentidos no son aptos para realizar ninguna función en ese periodo de la vida. Sí, lo sé, respondió. Dime entonces, dije. ¿Cuál de los sentidos sugirió que el niño llorara por leche y que estuviera alegre cuando se la chupaba? ¿Cuál de los sentidos excitó a las aves rapaces y a las aves que se alimentan de grano para abastecer a sus crías de carne y grano, respectivamente? ¿Por qué uno se alimenta de carne y el otro tipo más pequeño de grano? Una vez más con respecto a las aves acuáticas. Porque pueden nadar en la superficie del agua y los que habitan en la tierra se ahogan y mueren cuando se arrojan al agua. Cuando todas las criaturas tienen los mismos sentidos. ¿Cómo es posible que las aves acuáticas obtengan mayores beneficios que las aves terrestres? Porque mueren las aves del aire, si se mantienen en el agua por un corto tiempo, y los peces, los que habitan en el mar, mueren si se mantienen fuera del agua por un tiempo. No refuten estas diferentes características de los sentidos su teoría de su todopoderoso, y sugerir un mayor intelecto, un intelecto que ha creado estas especies de pájaros y peces, ordenado intencionalmente que uno debe vivir en la tierra y el otro en el agua. Eso ha creado circunstancias para satisfacer sus necesidades. Si los sentidos fueran consistentemente poderosos, habrían mostrado una similitud de acción en todas las especies. Además, ¿no ha observado que la hormiga que nunca ha visto agua comienza a nadar cuando la arroja? Ahora bien, si la teoría de que todas las cosas son conocidas por los sentidos es correcta, ¿por qué el hombre valiente y sabio no usa sus sentidos para salvar su vida como la hormiga? ¿No sabes también que la mente, la casa del tesoro de la sabiduría, está presente tanto en un niño bruto como en un niño humano? Que es la mente la que sugiere que el niño llore por la leche, que las aves de grano se alimenten de grano y que los carnívoros se aprovechen de la carne. Solo es esto, dijo, que la mente solo puede saber las cosas a través de los sentidos. Todavía te adhieres a tu argumento a favor de los sentidos, aunque una vez que admitiste que es la mente la que guía los sentidos. Muy bien, ahora les demostraré en relación con estos sentidos que no pueden saber nada más que cosas externas. De ninguna manera pueden conocer la existencia de cosas invisibles como el Dios Todopoderoso y el alma. Es por esta razón que el Creador nos regala una mente y establece a través de su medio su ujad, pruebas de su existencia. Él ha creado los sentidos para que puedan observar condiciones externas y discutir a favor de él. Cuando el ojo observó la creación en todas sus partes, llamó la atención de la mente. El ojo vio el cielo celeste retenido en una posición sin soporte obvio, su regularidad de movimiento, rotación y revolución, no les faltaba que se acercaran más a nosotros, ni precedieron aún más para que pudieran sufrir algún daño. Su distancia de nosotros permanece sin cambios y, por lo tanto, su condición. No envejecen ni se deterioran a pesar de que han pasado siglos de noches y días sucesivos. Sus esquinas o extremos no se caen. El movimiento de los 7 planetas también depende de la rotación del cielo. Cambian de lugar todos los días, todos los meses y todos los años. Algunos son muy rápidos, algunos son muy lentos en su movimiento, pero ninguno es demasiado lento en su movimiento, pero ninguno es demasiado lento. Todos regresan al mismo lugar después de realizar sus deberes fijos con algunos inquebrantables, algunos de ellos toman sus cursos hacia el norte, y a veces hacia el sur. Permanecen oscuros durante el día y visibles por la noche. Las apariencias del sol y la luna en ciertos lugares en ciertos momentos, tal como los entienden los hombres bien versados. En la ciencia de la astronomía, los hombres dotados de poder de pensamiento seguramente no son el resultado de ninguna experiencia o voluntad humana. Tampoco piensan que las investigaciones, búsquedas o investigaciones de cualquier ser humano pueden producir un fenómeno similar. Por lo tanto, poner todo a prueba y escrutinios severos, la mente razona, y concluye que debe haber alguien que haya creado este universo más maravilloso, que haya preservado los cielos en su posición natural, evitando que caigan sobre la Tierra. Junto con los cielos ha creado los planetas y las estrellas. Una vez más, cuando el ojo observó que la Tierra era convexa, e informó a la mente de su observación, la mente sintió que el sostenedor de esta Tierra en su forma actual debe ser el quien la mantuvo en su lugar fijo y evitó que se deslizara al espacio. Y que debe ser el mismo, que retuvo los cielos sobre su cabeza en una posición firme. La mente también sintió que si no hubiera habido un defensor de estas cosas, la Tierra con el peso de todo lo que posee, como montañas, árboles, mares, arenas, etc., se habría derrumbado fácilmente. La mente con la ayuda del ojo decidió que el creador de la Tierra debía ser el quien creó los cielos. Entonces, nuevamente, el oído escuchó el ruido de los vientos huracanados y el de las brisas suaves y agradables.
El ojo vio que los antiguos árboles poderosos desarraigados, demolieron los edificios más fuertes y barrieron las colinas de arena al suelo llevándolos de un lugar a otro. Aunque el ojo observó todos estos movimientos, no pudo ver a nadie que los realizara. El oído no podía escuchar a nadie. Ninguno de los sentidos pudo detectar su presencia. El ojo no podía ver el aire debido a su extensión, las manos no pudieron sostenerlo, porque no era sólido. El ojo, el oído y los sentidos no podrían saber nada sin ayuda de la mente. Fue la mente la que dijo que había alguien que controlaba todas estas cosas. Cuando los sentidos transmitieron sus impresiones a la mente pensó con sensatez que el viento no soplaba por sí solo. Pensó que si soplaba por su propia cuenta, seguiría soplando continuamente y no se detendría. Debido a que está demostrado en la ciencia de la filosofía natural que una fuerza natural no se detiene, a menos que sea resistida por una fuerza más fuerte. Una vez más, no habría demolido una cosa y dejado otra sin molestias, y derribó un árbol y no el siguiente, lo haría tener más de una porción de tierra y no otra. Así, reflexionando, la mente concluyó que alguien controlaba el viento, lo movía o lo detenía justo como él deseaba, enviaba o retiraba sus corrientes a quien quisiera nuevamente. Cuando la mente vio que el viento estaba conectado con el cielo y sus maravillas, sin dudarlo, decidió que el creador del viento es el que creó y sostuvo los cielos, la tierra y todas sus maravillas. Del mismo modo, cuando el ojo, los oídos y otros sentidos se unieron, informaron a la mente de un terremoto, se reflejó en el temblor de una tierra poderosa, con sus montañas, mares y otros accesorios, y en el hecho de que la tierra es un cuerpo sólido, sin fisuras ni partes desunidas. Sin embargo, una parte tiembla y la otra no se ve afectada, derribando edificios por un lado, y no por el otro. Él es el diseñador y organizador de los cielos y la tierra y todo lo relacionado con ellos. La mente supuso con certeza que era bastante imposible que la tierra temblara por sí misma, porque ser naturalmente firme nunca debería haberse sacudido en absoluto. Y si no fue naturalmente firme, su retención nunca ha dejado de temblar, porque la condición natural de cada cosa siempre permanece inmutable. Por lo tanto, se demostró a la mente que quien creó y diseñó la tierra sacude cualquier parte de ella no. Una vez más, el ojo observó otra señal maravillosa de la existencia de la en la nube que, por su orden, cuelga como humo sobre la cabeza entre la tierra y el cielo. No posee un cuerpo para chocar con las montañas. Pasa a través de los árboles sin sacudirse ni pegarse a ellos. A menudo pasa a través de caravanas, y cuando está oscuro y espeso oscurece su camino. A pesar de su apariencia ligera, transporta grandes cantidades de agua. Sus cualidades están más allá de toda descripción. Lleva inmensos rayos, nieve, granizo, rocío, congestionado, tanto que la imaginación humana no puede comprender completamente sus secretos o sus maravillas. Se eleva muy alto en las regiones de los cielos, a veces se ve en un estado disperso, a veces en posición unida. Sus movimientos dependen del viento que está regulado por la voluntad de Aya. A través de su influencia, a veces se eleva alto y desciende bajo, sin dejar que, por supuesto, la cantidad de agua, se mantiene, caiga sobre la tierra. Cuando lo hace, se derrama en las duchas. Muchas veces lo vemos pasar por encima cubriendo ciudades, pueblos y lugares sin dejar caer ni una gota de agua. Cuando se ha extendido por cientos de millas de tierra, comienza a llover gota a gota, y a veces en torrentes de la misma cantidad de agua. A veces llueve tan continuamente que los embalses, tanques, carriles y ríos se desbordan, y las carreteras se inundan, y las montañas de agua parecen estar ante los ojos. A veces llueve tan violentamente que los oídos se vuelven sordos con su rugido y trueno. Con esta lluvia, Ala revive la tierra seca, cambia su color y la viste de verde verdor, la hierba que es el forraje de las bestias, comienza a rotar. Después de que deja de llover, las nubes se dispersan, y gradualmente se vuelven invisibles. Nadie puede decir a dónde han ido estas observaciones. Apenas fueron transmitidas a la mente, a simple vista. Luego la mente comenzó a reflexionar sobre ellas. Pensó que si estos movimientos y funciones de las nubes hubieran surgido por sí mismos y no estuvieran regulados por ninguna sabiduría perfecta, no habría sido posible que la nube llevara la mitad del peso del agua. Y que si la nube vertiera la lluvia por sí misma, no podría haberse alejado más de su lugar, y no habría llovido gota a gota, sino que, por el contrario, habría vertido toda el agua de una vez en el lugar, porque carece de inteligencia y no puede prever el resultado de llover de una vez en el mismo lugar. En este caso, la mente pensó que los edificios se habrían derrumbado, el producto vegetal arruinado, una porción de la tierra habría sido regada en exceso y la otra habría quedado seca y estéril. Así pensando, la mente concluyó que el creador de todas estas cosas debe ser uno y el mismo. Como si hubiera habido más de uno, digamos 2 o 3, debieron surgir diferencias y desacuerdos en un periodo tan largo con respecto a la regularidad de estas funciones. Algunos habrían sido más lentos que otros. Algunas cosas elevadas habrían bajado y las más bajas habrían ocupado lugares más altos. Algunos planetas, en contradicción con las reglas prescritas, se habrían elevado en lugar de establecerse y otros en lugar de elevarse. En resumen, la unidad de diseño, tan manifiesta en la creación, convenció a la mente del hecho de que el creador de todas las cosas y maravillas obvias y oscuras del universo es Él, quien ha existido desde toda la eternidad antes de que se creara nada. Él es el creador y defensor del cielo, el creador y diseñador de la tierra, y el creador de todas las cosas que acabo de mencionar y otras cosas demasiado numerosas para enumerar. Nuevamente, el ojo observó una sucesión de noches y días seguidos sin posible cambio en la regularidad y condición. Los vio fusionarse uno con el otro en horas regulares, sus peculiaridades de luz y oscuridad, su variada escasez y longitud.
Vio las estrellas y los planetas no afectados por estas sucesiones de días y noches, el acercamiento y la partida de las diferentes estaciones, su comienzo y final invariable. Y la mente con ese sentido instintivo que Haya Todopoderoso le dio, se dio cuenta más allá de todas las dudas, que el creador de toda esta sabiduría perfecta debe ser un omnipotente, omnisciente, eterno, Haya. Si existiera más de un creador, cada creador no habría considerado que la creación del otro valiera nada, y hubiera tratado de sobresalir a los demás en el diseño. Por lo tanto, en lugar de regularidad y uniformidad, habría habido desorden y tumulto. También los oídos escucharon el mensaje de Alá a través de los apóstoles, que verificaron la conclusión de la mente. Los oídos escucharon evidencia de que Alá el Creador no tenía esposa, ni hijo ni compañero, y el mensaje se le ocurrió para que se diera cuenta de la verdad. Lo que describiste, dijo, son cosas muy maravillosas, cosas que nunca antes había escuchado. Todavía dudo en aceptar lo que has dicho, a menos que me des más pruebas convincentes. Bien, dije. Cuando sientas que no puedes refutar o encontrar fallas en mis descripciones, y comienzas a aguantar en tus argumentos, estoy seguro de que tu mente te asegurará en breve Insaya, si Haya lo desea, de verdad que los sentidos no pueden saber nada sin ayuda. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado un sueño en el que estabas comiendo algo y saboreando su agradable sabor? Sí, dijo él. ¿Alguna vez has soñado? Le pregunté, que te estás riendo o llorando amargamente, viajando en países conocidos o desconocidos, reconociendo los países que has visto o conocido? Sí, respondió, había tenido muchos de esos sueños. ¿Alguna vez, le pregunté, viste en tus sueños parientes, padres o hermanos que habían muerto hace mucho tiempo, y los identificaron como lo hiciste en la vida? ¿Por qué no? Exclamó, he experimentado muchos de esos sueños. Bueno, entonces, dije, ¿cuál de tus sentidos sintió al hombre muerto y le señaló a la mente que podía reconocerlo y conversar con él? ¿Qué sentido deleitaba la comida, reconocía los países conocidos o desconocidos, a través de los cuales viajaba? Signo de cierre de interrogación. ¿Qué sentido lloró y se rió? Estoy confundido, dijo, no puedo responder, ¿cuál de mis sentidos, en este estado de sueño, hizo las cosas anteriores? De hecho, cuando uno está dormido, es como un muerto, y en esa condición, es bastante imposible que los sentidos sientan, sepan, vean o escuchen algo. Dime, le pregunté, cuando te asustaste, te despertaste de tu sueño. ¿No recuerdas tu sueño lo suficiente como para narrar a tus parientes y amigos, sin olvidar nada? Sí, respondió. A veces he visto algo en un sueño y lo mismo otra vez en estado de vigilia. Muy bien, dije. ¿Cuál de los sentidos te impregnó del recuerdo de lo que viste cuando esos sentidos estaban dormidos? Ninguno de los sentidos, dijo, parece haber tenido algo que ver. ¿No puedes ver ahora? Dije. ¿Qué es la mente la que ve todas estas cosas, recordando, en un estado de sueño, cuando todos los sentidos han dejado de funcionar? ¿No sabes que la mente ha sido dotada de razón, por medio de la cual Haya establece su had? Lo que veo en un sueño, dijo, es insustancial como un surab, espejismo, que desde la distancia parece ser agua real, pero al acercarse se descubre que solo es arena. ¿Cómo se hace la comparación, cuando en su sueño saborea diferentes gustos? Pregunté, porque, respondió, cuando me acerqué a ese surab, descubrí solo arena, y cuando desperté no descubrí nada de lo que había visto en sueños. Bien, le pregunté, si le doy un ejemplo de lo que puede haber disfrutado en un sueño, y que puede haberlo inquietado, ¿creerá en la realidad de los sueños? Sí, ¿por qué no? Respondió. Dime, dije. ¿Alguna vez has soñado alguna vez con una mujer familiar o desconocida? Muchas veces, dijo él. ¿No sentiste entonces, le pregunté, exactamente la misma sensación derivada de la satisfacción del apetito carnal en el estado de vigilia, y las huellas no fueron las mismas? Esto refuta el argumento sobre él, surab. Debido a que esto último es bastante irreal, cuando uno se acerca, se desvanece. Pero aquí el caso es bastante contrario. La acción en el sueño deja huellas para demostrar la realidad de la sensación. El soñador, dijo, ve las mismas cosas que sus sentidos en un estado de vigilia han presenciado. Muy bien, dije, fortaleces mi argumento, cuando admites la capacidad de la mente para comprender e identificar las cosas de las cuales los sentidos, que ya no funcionan, no recuerdan. ¿Por qué afirmaste primero que la mente incluso con él? La ayuda de los sentidos y en el estado de vigilia no tiene este poder, y que son los sentidos los únicos que comprenden todas estas cosas. Me dirán quién, cuando los sentidos estaban sin trabajo, le dio este poder a la mente que no tiene oídos ni ojos. Porque ahora admites que fue la mente la que vio a la mujer y disfrutó del placer de su compañía a pesar de que los sentidos no funcionaban. Es una tontería admitir el conocimiento de la mente cuando los sentidos duermen y negarlo cuando los sentidos están despertando. Un hombre de razón debe creer que la mente es el rey y el administrador principal de los sentidos. Por tonto que sea, no puede ignorar el hecho de que la mano no puede extraer el ojo, ni amputar la lengua, ni puede tener ningún sentido, ningún poder para tratar con ninguna parte del cuerpo sin su permiso, sugerencia y artilugio. Haya creado la mente para ser el regente del cuerpo, y el cuerpo solo puede sentir, ver o oír, a través de su agencia. Si la mente concibe la retirada, el cuerpo no puede avanzar y viceversa. Solo a través de su medio funcionan los sentidos. Son obedientes a sus órdenes.
Si la mente les prohíbe actuar, de inmediato obedecen su orden. Es la mente en la que caen los dolores, y las alegrías animan. A pesar de la pérdida o el trastorno de los sentidos, la mente permanece intacta. Pero si la mente se sale de orden, los sentidos comparten el mismo destino, los ojos no ven correctamente, los oídos no entienden. Apenas creía, dijo, que sería capaz de lidiar con estas preguntas difíciles sin ser confundido. Sus argumentos son tan elegantes que parecen irrefutables. Escucha, dije, y te convenceré con más firmeza, en cuanto a la verdad de lo que he narrado, y de las cosas que has visto en tus sueños. Hazlo, exclamó, no estoy un poco asombrado por tu elocuencia. Cuando piensas en alguna llamada, le pregunté, o ideas planes para construir o erigir algo, ¿no entregas orden a tal efecto? Sí, respondió. Al diseñar tales planes y al crear diseños de cosas no existentes, hace que alguno de sus sentidos sea el compañero de la mente que los crea. No, respondió. No es visible, dije yo, que las cosas hechas de acuerdo con el juicio maduro de la mente son de alto orden. Entonces, no se prueba que es la mente la que conoce todas las cosas y no los sentidos. Creo que sí, dijo. Pero por favor continúa con tus argumentos. Ahora estoy ansioso por descartar dudas y aceptar la verdad. Tanto mejor, dije. Dime si hay astrónomos en tu lugar natal. No pareces estar familiarizado con el alcance del conocimiento astronómico que poseen mis compatriotas. Él dijo. No creo que haya una nación que nos supere en esta ciencia en particular. Bueno, dime, le pregunté. ¿Cómo adquirieron este conocimiento de la astronomía, ya que este conocimiento no puede adquirirse a través de los sentidos, sino a través del pensamiento profundo y la reflexión profunda? Sí, respondió, es cierto. Algunas personas sabias y sabias prepararon tablas de tanta importancia, que generación tras generación en orden sucesivo han seguido. Cuando se realiza una consulta, se consideran los movimientos y las posiciones del Sol, la Luna y las estrellas. Indican cuáles de las estrellas visibles tienen mal aspecto y cuáles de las invisibles son auspiciosas. ¿Están tan versados en esta ciencia que rara vez se equivocan en sus cálculos? Las personas llevan a sus hijos a estos astrólogos, y calculan a partir de los movimientos de los planetas, predicen eventos e incidentes ocurridos u ocurridos en la vida del niño. ¿Qué preocupación, le pregunté, tienen los movimientos de los planetas con la vida de los niños que sus padres los llevan a los astrólogos? Porque, respondió, el nacimiento de cada niño corresponde al movimiento de un planeta. Si esto no fuera así, los astrólogos cometerían errores. Calculan el día del movimiento, el mes y el año en que nace el niño, y son correctos en sus conclusiones. Si esto es realmente cierto, dije, usted ha descrito una ciencia tan maravillosa que ninguna otra puede compararse con ella o ser más digna de respeto, porque los incidentes y los accidentes de la vida de una persona desde el nacimiento hasta la muerte se conocen a través de sus medios. ¿Crees que el conocimiento de esta ciencia es innato, nacido con cada persona? No, dijo, no creo que sea así. Entonces, pensemos, dije yo, sobre cómo se adquirió este conocimiento. Y usemos si es correcto decir que todas las personas no pueden adquirirlo, aunque todas nacen en conexión con los movimientos de los planetas y las estrellas. Estoy listo para garantizar que solo unas pocas personas aprendan y dominen la ciencia. Pero la pregunta es, ¿cómo lo aprendieron o lo dominaron? Especialmente el conocimiento que declara que una estrella está enferma y la otra es auspiciosa. ¿Cómo han fijado el tiempo, la hora y los grados, los movimientos lentos o rápidos de los planetas y las estrellas, su posición exacta sobre o debajo de la Tierra, y sus predicciones que mencionas? ¿Cómo los han reunido? Creo que cualquiera de las criaturas que habitan este globo está tan avanzada como para penetrar los secretos del universo visible e invisible. ¿No puedes creer?, dijo él. Pero que lo han hecho, soy positivo al respecto. Cuando afirmas, dije, que todos los habitantes de la Tierra nacen en conjunción con los movimientos de las estrellas y los planetas, el sabio, Hakim, que descubrió por primera vez la ciencia de la astronomía debe haber nacido de la misma manera. Por supuesto, exclamó, debe ser incluido en la categoría de la raza humana. Entonces, tu razón no te guía al hecho de que estos planetas y estrellas existieron antes del nacimiento de ese sabio, quien, como dices, descubrió la ciencia de la astronomía y nació en conjunción con los movimientos de las estrellas y los planetas. De hecho, dijo, los planetas y las estrellas deben haber existido antes de su nacimiento. Dime, dije, ¿cómo podría el sabio inventor de la ciencia aprender el método de calcular las estrellas sin un maestro que le enseñe? Si dices que tenía un maestro, entonces ese maestro debe haber existido antes de la existencia de las estrellas. Y de hecho debe ser él, quien estableció las reglas y regulaciones para esos movimientos, en los cuales usted dice que los eventos de una vida se basan, y de los cuales se predice el futuro de un recién nacido. Dando esto por sentado, el sabio inventor de la ciencia debe haber sido el seguidor y alumno de ese maestro, que había existido antes de las estrellas, y las había creado, el sabio, junto con los movimientos de algunos de ellos. Entonces el que estableció la ciencia, fue él quien vivió ante las estrellas, el creador de ellas y las personas nacidas de acuerdo con sus movimientos. Suponiendo que la edad del sabio sea 10 veces la de la Tierra, debe haber tenido la misma observación de las estrellas que tenemos ahora. Deben haber parpadeado sobre la cabeza al bajar. ¿Dónde está la diferencia entre él y nosotros? ¿Cómo sabía el cálculo exacto mientras que nosotros no?
Si tuviera un poder especial para acercarse a este firmamento muy alto, y estudiar más de cerca los secretos de las estrellas, su posición y movimientos, aprende cuál de ellos eclipsa al Sol y la Luna, que son consistentes con el nacimiento de niños, que son malos y sospechosos, rápidos o lentos, y muchas otras cosas, como el tiempo que permanecen ocultos bajo la Tierra. ¿Qué posibilidades hay de que un ser humano tenga un conocimiento tan grande de las cosas celestiales, ya que la reflexión profunda no puede dárselo y sus sentidos no pueden llegar tan lejos? ¿Cómo inventó el método de cálculo mediante el cual se conoce el movimiento del Sol y la Luna, y el conocimiento, que entre los 7 planetas es sospechoso o malo? ¿Cuál es la posición exacta de estas luminarias y el juicio correcto sobre cuál se eleva o se establece? ¿Cómo podría él, en la superficie de la Tierra, estudiar lo que estaba en los cielos? ¿Cómo podía ver esas estrellas invisibles por el brillo cegador del Sol? Si sugieres que voló a los cielos, mi mente todavía me deja perplejo, porque aún así no podría dominar la ciencia sin un maestro, cuando uno no puede dominar una ciencia terrenal así. ¿Cómo puede dominar una ciencia que no sea de la Tierra? Ni siquiera recuerdo, dijo él, de oír hablar de un ser humano subiendo a los cielos. Quizás, sugerí, el hombre sabio puede haberlo hecho, y es posible que no se dé cuenta. No aceptaría su verdad, dijo, de ninguna fuente. Estoy de acuerdo contigo allí, dije, pero supongamos el hecho de la habilidad del hombre sabio para subir a los cielos. En ese caso, tendremos que creer que realizó viajes increíbles, visitó todas las estrellas y planetas, permaneció con ellos mientras se establecían o se levantaban hasta que había adquirido el conocimiento completo sobre esas funciones, y como algunos de los planetas tardan hasta 30 años en completar su rotación, necesariamente debe haber permanecido con ellos durante el periodo prescrito, por mucho tiempo que haya sido para recopilar toda la información. Tomemos todo esto por sentado también, que no solo ascendió a los cielos, sino que viajó en compañía de todas y cada una de las luminarias, hasta que se familiarizó por completo con sus hábitos. Sin embargo, sus observaciones no podían considerarse completas hasta que él hubiera estudiado esas estrellas debajo de la Tierra. En esto debe tomar la misma cantidad de tiempo que dedicó a observar las estrellas celestiales, ya que no se puede decir que los movimientos de las estrellas debajo de la Tierra sean iguales, y dominar la ciencia con su precisión actual. De cálculo no debe perder ningún punto de conocimiento. Para saber el período de tiempo que estas estrellas permanecen invisibles, ya sea de día o de noche, es muy necesario. Además, la cuestión debe resolverse por completo y para siempre, ya que solo había un sabio para hacerlo. Si hubiera habido más de un sabio, debieron haber diferido en sus cálculos. Ahora realmente no te sorprende que solo tú puedas sostener la idea de un hombre sabio, que se zambulló en las profundidades de los mares y penetró en la oscuridad de la tierra. Quienes flotaron a lo largo de los tímidos, aferrándose a las estrellas y los planetas y adquiriendo el conocimiento de su movimiento y haciendo lo mismo con las estrellas debajo de la tierra. No aguanto, dijo él, la opinión de que cualquier hombre puede ascender por los cielos, o zambullirse en el fondo de los mares, o penetrar en el interior de la tierra. ¿Cómo no tienes esta opinión? Dije, dime, entonces, ¿cómo podría el sabio, a quien crees que es inventor, aprender la ciencia de la astronomía? ¿Cómo pudo completar sus investigaciones en relación con el cuando surgió mucho después de la creación de las estrellas de las que sabía todo? Frente a sus argumentos, dijo, ¿no parece prudente o sabio decir que esta ciencia fue inventada por un ser de esta tierra? Entonces, dije, ¿admites que esta ciencia solo puede ser conocida por alguien que conozca los entresijos del cielo y de la tierra? Si lo hago, dijo, debo admitir a Alá, quien tú dices que es el creador del cielo y la tierra. ¿No me has dicho, le pregunté, que los cálculos basados en la astronomía son perfectamente correctos y el nacimiento de los niños corresponde a ciertos movimientos de las estrellas? Sí, respondió, te lo dije, y tampoco tengo ninguna duda de esto, pero tengo dudas de que haya un creador. Esa duda será eliminada, dije. ¿No has dicho que ningún ser humano puede escalar los cielos o viajar en compañía de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, oeste o en cualquier dirección? Escalar hasta los cielos es imposible, dijo. Bueno, dije. ¿Qué otra alternativa tienes más allá de admitir que fue un maestro celestial quien enseñó esta ciencia? Si yo lo digo, dijo él, que ningún maestro enseñó esta ciencia, soy absurdo, y si digo que fue el maestro terrenal, sería una declaración igualmente irracional, ya que ningún ser humano por sí solo adquirió conocimiento del cielo arriba o del infierno debajo, porque ningún ser humano tiene el poder de entrometerse en esas cosas más allá del alcance de su observación visual. Aun concediendo cercanía a la observación, no se puede obtener conocimiento interno, ya que según mi creencia, nada es real excepto lo que se conoce a través de los sentidos, y es obvio que los sentidos no tienen mano aquí, el ojo solo puede percibir movimientos, y nada más allá de eso. El conocimiento y el cálculo de los movimientos, las diferencias entre rápido y lento, la temporada de la desaparición y la reaparición de las estrellas están más allá del alcance de los sentidos. Si desea estudiar la ciencia de los cielos, le pregunté, ¿elegiría un ser terrenal o un ser celestial como su maestro? Yo elegiría un ser celestial, respondió, porque las estrellas se entregan en su región, donde el ser terrenal no puede alcanzar. Bien. Ahora espero que te entregues a un pensamiento profundo y aclares todas las dudas de tu mente. Si todas las personas de la Tierra tienen su nacimiento en conjunción con los movimientos de las estrellas, ya sean siniestras o auspiciosas, ¿es lógico que las estrellas preexistieran a las personas de la Tierra? ¿No crees?
Sí, lo hago, respondió. Bueno, entonces, dije. Tu declaración en cuanto al hombre que ha existido en la Tierra ha sido contradicha por ti mismo. Has admitido sin la menor duda que la raza humana surgió después de las estrellas, y si las estrellas preexistieron a la raza humana, necesariamente se deduce que la Tierra también preexistió a la raza humana. No digo, dijo, que la Tierra los preexistiera. Si la Tierra, dije, que el Dios Todopoderoso creó como una alfombra para que caminaran los hombres, no existiera previamente la raza, estos seres, junto con las órdenes inferiores de la vida, no habrían tenido nada en que descansar. No es razonable afirmar que vivieron en el espacio, ya que no poseen alas. ¿De qué bien habrían hecho las alas? Dijo, cuando no tenían medios de subsistencia. Bravo, dije. Ahora tienes dudas sobre la preexistencia de la Tierra y las estrellas. No, dijo él, ahora estoy completamente convencido de la preexistencia de ambos. Lo haré ahora, dije. Me dilato sobre temas que pueden despertar su curiosidad y aumentar su reserva de conocimiento. Sus argumentos anteriores, dijo, son suficientes para eliminar mis dudas. Sabes, supongo, dije, que está en el cielo, el sol, la luna y las estrellas realizan sus tareas. Sí, lo hago, respondió. ¿No lo llamarías la base y el fundamento de las luminarias? Sí, lo haría, respondió. En mi opinión, entonces, dije, las estrellas que usted dice que están conectadas con el nacimiento de la raza humana fueron creadas después de los cielos, porque es en los cielos donde realizan su rotación, a veces moviéndose hacia arriba y otras hacia abajo. Todo resultó tan claramente, dijo, que solo un hombre loco podría negarlo. El cielo es la base de las luminarias, y sin duda existió antes que ellas, ya que es en donde dichas luminarias se mueven y realizan sus tareas. Ahora, dije yo, has admitido que el creador de las estrellas, según los movimientos de los cuales nacen los seres humanos, es lo mismo que él, que creó los cielos y la tierra, porque sin la tierra, podría haber sin creación. Sí, tienes razón, dijo, no veo otra alternativa que aceptar esto como cierto. No señala tu razón más, dije, que el que creó la tierra, los cielos, el sol, la luna y otros planetas debe ser todopoderoso y sabio, porque sin los cielos, las criaturas de la tierra deben perecer, porque los cuerpos celestes son directamente necesarios para que vivan los que están sobre la tierra. Por ejemplo, si no hubiera habido sol, nada podría madurar, el efecto venenoso del aire no se anularía y todo moriría. Ahora, dijo él, sería testigo de la sabiduría de Alá, que hizo todas estas cosas, porque has derrocado por completo mis dudas. Debo sostener su teoría de que el maestro de la ciencia de la astronomía, y el inventor de los cálculos correspondientes, no puede ser un habitante de esta tierra, porque lo que estudia está en los cielos, y la persona capaz de desentrañar los misterios de los cielos debe ser lo suficientemente poderoso como para entrometerse debajo de la tierra. De todos modos, está más allá de mi comprensión de cómo un ser humano ha dominado esta ciencia y la ha llevado a su estado actual de uniformidad, cuya lógica nadie niega. Si no hubiera conocido los principios de la ciencia, lo habría tenido desde el principio, negado rotundamente lo mismo, y califico el artículo como inútil. Te lo dejaré claro, dije, por medio de Alila que tienes en tu mano, y la ciencia de la medicina que ha sido la profesión de tus antepasados, y ahora es tuya. Esta Alila, con la ciencia médica, la compararé con los objetos celestiales y su ciencia. Pero, ¿promete no solo reconocer la verdad, sino hacer justicia con ella? Sí, lo prometo, respondió. Continúa por favor. ¿Ha habido alguna vez, le pregunté, alguna vez que la raza humana ignorase el conocimiento, y sus beneficios, de hecho tan insensible como este Alila? ¿Por qué no? Él respondió, debe haber habido un momento en que ninguno conocía la ciencia médica y sus ventajas. El conocimiento fue adquirido. ¿Cómo? Cuando ignoraban totalmente la ciencia. ¿Cómo la adquirieron? Por experiencia y experimentos, dijo, después de un tiempo considerable. ¿De dónde surgió la idea de experimentar?, le pregunté. Lo que les hizo pensar que tal cosa convertida en medicina fue beneficiosa para el cuerpo humano, cuando la forma externa de estas cosas parece dolorosa, y algunas colocadas en la lengua son tan amargas que causan dolor e inquietud. ¿Y cómo investigaron tales plantas medicinales que eran totalmente desconocidas, y no reconocidas por sus sentidos, ya que exigir algo desconocido es absolutamente imposible y absurdo? La experiencia condujo a la investigación, dijo, y la invención de la ciencia médica. Bueno, dije. Dime quién lo inventó o quién describió la naturaleza y los efectos de las hierbas utilizadas, cuando algunas crecen en el lejano oeste y otras en el lejano oriente. ¿No sientes sensatamente que la persona que lo hizo fue la que habitó los lugares donde creció? Sí, dijo, y qué hombre sabio era, porque ha traído a todos los demás a su lado para estar de acuerdo con sus conclusiones. Si desea cumplir su promesa y hacer justicia a la verdad, dígame cómo ese hombre, el inventor, llegó a conocer la naturaleza de cada planta medicinal. Supongamos que se familiarizó con todas las plantas medicinales de su pueblo, o incluso de toda Persia, pero ¿puede suponer que continuó sus investigaciones por todo el mundo y probó cada fruta, hoja y raíz para probar sus cualidades a partir de los efectos sobre sí mismo? ¿Puede suponer, incluso con la ayuda de otras personas sabias, que pudo familiarizarse completamente con las plantas que crecen solo en Persia, estudiando con sus sentidos aquellas plantas que sus sentidos no reconocieron? Observando sus peculiaridades e importancia o no importancia de la botánica de Persia,
¿Cómo llegaron a saber que tal y tal hierba era inútil? A menos que la receta. Incluyeron el alila de la India, la goma de mascar de Roma, el almizcle del Tíbet, la canela de China, el sauce de Turquía, el opio de Egipto, el aloe de Yemen, la sal de Peter de Armenia y varios otros artículos de diferentes partes del mundo, que se mezclaron y machacaron. Juntos hacen una medicina particular. ¿Cómo podrían saber viviendo en Persia que individualmente estos artículos no producen efectos? ¿Cómo sabían acerca de los lugares donde se producen estos artículos, cuando son tan diferentes en tipo y naturaleza, y crecen a una distancia tan grande entre sí? Se usan algunas raíces de plantas solas, de otras la fruta, la cáscara, la esencia, el jugo, la goma o el aceite, algunas se usan internamente y otras externamente, nuevamente en diferentes países tienen diferentes nombres, las personas de diferentes países no siempre son amigables entre sí, varían en opiniones, modales y modos de vida, una nación desea predominar sobre la otra, matan y saquean e intentan encarcelarse mutuamente. ¿No es siempre fácil para un extraño llevar a cabo una investigación? ¿Cómo se obtuvo ese conocimiento? ¿Puedes decir que la persona que inventó la ciencia fue a todos los rincones del mundo, aprendió todos los idiomas y viajó por todos los países? ¿Que pudo investigar las medicinas de este a oeste sin miedo y de manera segura, y que nunca se enfermó, no sufrió ningún problema sino que permaneció sano e intacto? ¿Que no cometió errores, nunca fue mal dirigido, encontró todos los países, recordó todo lo que aprendió, permaneció siempre feliz y terminó todas sus investigaciones con respecto al origen, la naturaleza y los efectos de lo que buscaba, a pesar de todas las diferencias de calidad de color y nombres? ¿Que obtuvo la descripción correcta de cada árbol, su origen, olor y sabor, flores y frutos? ¿Puede realmente pensar que la empresa, como un individuo, puede emprender y lograr cuando considera que cada medicamento tiene al menos 20 naturalezas diferentes? ¿No es imposible que aprendió la ciencia de la medicina los secretos de los árboles que exigen una observación atenta y crecen en tantos países diferentes? Incluso concediéndole la posibilidad. ¿Cómo llegó a saber que tal y tal planta podría usarse como una medicina para los sentidos que no contienen las ideas innatas? ¿Cómo separó lo amargo, lo dulce, y los árboles más salados y acre de otro? Si dices que lo hizo indagando y conversando con la gente de diferentes tierras donde crecieron. ¿Cómo preguntó y conversó sobre las cosas desconocidas para él? ¿Cómo se le ocurrió que debía hacerle estas preguntas a un hombre en particular? ¿Y cómo podría llegar a una conclusión satisfactoria a pesar de tantas barreras sociales y políticas, y la diferencia de idiomas? Incluso otorgando estas cosas, ¿de dónde vino el conocimiento de las ventajas y desventajas de la medicina? ¿Por qué esto afectó una cura? Porque esto causó una lesión, su naturaleza, sus sabores dulces y amargos, y la suavidad de uno y la dureza del otro. Si responde, reflexionando, le digo que es imposible, porque estas cosas están más allá del alcance de los sentidos y no pueden ser comprendidas por el pensamiento. Tampoco se puede decir que fue por prueba personal, porque si hubiera hecho experimentos sobre sí mismo, habría muerto por algunos efectos venenosos que no había conocido antes. Y si dices que viajó por todos los países, vivió con todas las clases de personas que dominaban sus idiomas, experimentó con ellos, matando a algunos aquí y otros allá, pero aún así era imposible saber la naturaleza exacta de un medicamento sin matar a muchas personas. Punto. Todavía digamos que por algún milagro escucharon lo que dijo y toleraron sus experimentos mortales. Bueno. ¿De dónde sacó la oportunidad y el tiempo para mezclar las diversas cosas y conocer los pesos respectivos? ¿Cómo aprendió la proporción necesaria para mezclar uno con el otro? No importa. Por supuesto, este conocimiento también fue adquirido. De allí surgió el conocimiento de que una sobredosis causaría la muerte de la persona a quien se le administra, mientras que un cierre cercano no tendría un buen efecto. Reconociendo nuevamente que logró adquirir todo este viaje en todas partes del mundo y que tuvo la larga vida necesaria para hacerlo. ¿Cómo adquirió el conocimiento de aquellas cosas que no pertenecen al mundo vegetal? Quizás sepa que algunas de las medicinas, a menos que se mezclen con la factura de las vesículas de ciertas bestias y aves en la tierra y el mar, son ineficaces y no son puras. Como tal es el caso, su modo de investigación debe ser similar al relacionado con el mundo vegetal. No tiene otra alternativa, sino investigar las aves y las bestias del mundo, matarlas y examinar sus vesículas. Bueno, cuando ha terminado sus investigaciones con las aves y las bestias de este mundo, ahora quedan los animales del mar. Para conocer su naturaleza, era tan necesario sumergirse en los mares e investigarlos también, como era necesario para investigar el mundo vegetal. No importa si no sabes todas estas cosas, pero no puedes negar el conocimiento, que los animales del mar viven en el mar, y que para conocerlos a fondo debe necesariamente sumergirse en el mar y estudiarlos en ese elemento. Punto. Dime ahora. ¿Puedes decir razonablemente que estas cosas se sabían por experiencia y experimento? Estoy completamente perdido para responder, dijo. Describiré algo más. Dije, que te convencerá de la verdad. Probablemente sepas que las bilis de los diferentes animales, a menos que se mezclen con las raíces, no pueden formarse con receta. Sí, dijo. Dime, dije. ¿Cómo fijó los pesos exactos de la medicina con tanta delicadeza? Como usted es médico, probablemente sepa muy bien que coloca 400 miscals de una hoja o fruta en particular, y uno o dos u otro en una receta compuesta, algunos pocos miscals, a veces menos, a veces más, hasta que la receta alcanza un punto satisfactorio.
Cuando se administra una dosis particular de un medicamento particular a un paciente que sufre de diarrea, lo cura. Sin embargo, el mismo medicamento en grandes dosis cuando se administra en un caso de cólico tiene un efecto bastante opuesto, y establece una purga. ¿Cómo conoció el médico el conocimiento de los efectos de los medicamentos? ¿Cómo sabe el que un medicamento afectaría la cabeza y no el pie? Aunque es más fácil que el medicamento descienda que se eleve, que si se administra para las extremidades inferiores, no afectará al superior aunque la cabeza esté cerca. La boca, y podría verse afectada más fácilmente. Del mismo modo, se utilizan medicamentos particulares que transportan la parte afectada por medio de los vasos sanguíneos para sus diferentes partes del cuerpo. En primer lugar, estos medicamentos internos llegan al estómago y desde allí, en razón de su poder, se distribuyen a las diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo descubrió ese sabio que el efecto que significa el cerebro no llegaría a las manos, piernas, lomos o abdomen, etc., o viceversa? ¿Era realmente posible para sus sentidos haber sabido todas estas cosas? ¿Porque los medicamentos administrados para una parte del cuerpo no producen ningún efecto en las otras partes? ¿Cómo sabían sus sentidos que cierto medicamento afectaba los oídos y no los ojos? Porque diferentes medicamentos curan enfermedades en diferentes partes. ¿Y cómo surgieron los sentidos, la razón o el discernimiento para conocer los lugares ocultos de todas esas partes, ya que son de contemplación externa? Los vasos sanguíneos están ocultos en los músculos y cubiertos de piel. ¿A qué llegan las medicinas? ¿Los sentidos por sí mismos no pueden detectarlos? Lo que usted dice, dijo él, ya era conocido por mí, pero los médicos tenemos la opinión de que la persona que inventó la ciencia, realizó exámenes post-mortem, cuando el paciente no se curó de su enfermedad y, por lo tanto, examinó la sangre, embarcaciones de pasajes y lugares y ubicaron las huellas de los medicamentos. ¿No sabe, le pregunté, que los medicamentos tomados circulan internamente con la sangre por todo el cuerpo y se mezclan con ella? Sí, lo sé, respondió. ¿No sabes, le pregunté nuevamente, que cuando una persona muere, su grosor de sangre? Sí lo hace, respondió. Entonces, le pregunté, ¿cómo examinó el médico el medicamento, cuando estaba coagulado en la sangre, porque todo rastro seguramente se perdió, y en tal estado no se pudo analizar adecuadamente? Estoy en el final de mi ingenio ahora, dijo. Otra vez dime, ¿cómo pudieron las personas ahora los efectos beneficiosos de las raíces y plantas que habían investigado y su ubicación? ¿Cómo aprendieron a analizarlos y mezclarlos, determinar sus respectivos pesos y descubrir la necesidad de cálculos y vesículas en ciertos medicamentos? Usted ha discutido el tema con tanta perfección, dijo él, que no tengo ni la imaginación, ni el pensamiento ni el ingenio para encontrar una manera de responder adecuadamente a su pregunta. Como estas prescripciones no se han inventado a sí mismas, deben haber sido inventadas por otra persona y esa otra persona debe haber adquirido un conocimiento profundo de la naturaleza y las cualidades de los artículos que le había atado en ese orden. ¿Me explicarán amablemente cómo las personas pudieron conocer esos medicamentos que eran beneficiosos para la salud y cómo podían investigar estas cosas en todas partes del mundo? Como desea que se lo explique. Le dije. Le daré una ilustración y la analizaré de tal manera que sepa fácilmente quién fue el inventor de la medicina, quién creó los diversos tipos de plantas y fruta, y quién hizo el cuerpo y los vasos sanguíneos, que llevan el medicamento a través de él a las partes afectadas. Si lo haces, dijo, me alegraré mucho. Suponiendo, dije, cierto hombre había plantado un jardín rodeado por una pared para protegerlo de daños externos. ¿No crees que el dueño sabría cada árbol plantado en él y su posición? Después de un tiempo, los árboles comenzaron a dar frutos e incluso la vegetación más pequeña también floreció. Mientras tanto, usted iba allí y deseaba que el dueño le trajera ciertas vainas de frutas y verduras. El dueño fue a hacerlo. En ese caso, no estaba seguro de que iría directamente al lugar exacto, donde crecían las frutas deseadas. Las vainas crecían, sabiendo perfectamente dónde estaban, en una parte cercana o lejana del jardín. ¿Sabes que no perdería el tiempo desconcertando sobre su paradero? Sí, dijo, indudablemente encontraría los lugares fácilmente. Pero si el dueño, dije, en lugar de ir a ti mismo te pidió que fueras al jardín y te quitaras las cosas deseadas, podrías haber ido directamente a buscarlas sin mirar seriamente aquí y allá. No podría haberlo hecho, dijo, sin conocer los lugares adecuados. Suponiendo, dije, llegaste a estos lugares después de un esfuerzo considerable y problemas. Por ejemplo, tocaste y examinaste todos y cada uno de los árboles hasta que encontraste el deseado, pero si no pudiste detectar ese árbol, te verías obligado a regresar con las manos vacías. No veo cómo podría averiguar el paradero de un árbol, de cuya posición no tenía conocimiento, dijo. Viendo, dije, cuán indefensos son tus sentidos para guiarte, seguramente tu mente te dice que el que plantó este gran jardín que se extiende de este a oeste y de norte a sur, debe haberle enseñado a ese sabio, a quien considerabas haber inventado la ciencia de la medicina. No puede comprender fácilmente que los nombres de la medicina y las ciudades en las que se pueden encontrar fueron mostrados al hombre sabio por él, y que debe haber sido tan versado en la ubicación del mundo vegetal como el propio propietario. Como el dueño de ese jardín te lo presente. Es razonable decir que él, quien enseñó el paradero exacto del árbol que creció en el jardín, fue él quien los plantó, y quien enseñó sus ventajas, desventajas y pesos y también fue esa misma persona. Estás razonando, dijo él, parece ser perfecto.
Si el creador del cuerpo del hombre, dije, con sus nervios, venas e intestinos a través de los cuales las medicinas pasan de la cabeza a los pies no fueran la misma persona que el creador de este jardín, ese creador habría sabido y dado a conocer para el hombre la existencia de esos árboles y hierbas, su proporción en la medicina y su necesidad para el bienestar del hombre. Sabrá ese creador que tales medicamentos son particularmente beneficiosos para ciertas enfermedades y tienen tal y tal efecto en ciertos nervios. ¿Cómo podría saber estas cosas? Él dijo, estas cosas no se conocen por medio de los sentidos. Entonces, si el hombre está consciente de ellos, debe ser a través de la enseñanza de él, quien creó el jardín del mundo, ya que solo él podría conocer el efecto y la naturaleza de lo que creó. Entonces, dije, no se sigue que el mundo vegetal y el animal tendrían el mismo creador. Si hubieran existido dos creadores, uno para los seres humanos y sus dolencias, y el otro para el mundo vegetal, el primero no tendría conocimiento de los medicamentos y las enfermedades que curan, y el otro tampoco tendría conocimiento de las plantas y los árboles, por el cual se hacen las medicinas, pero si el creador del mundo animal y vegetal fuera el mismo, sería fácil para él conocer la medicina para la enfermedad en particular, sería plenamente consciente de la naturaleza de la medicina y su peso y efecto exactos sobre el cuerpo, ya sea que afecte una cura para el cerebro, los pies o alguna otra parte del cuerpo humano. Por haber creado tanto la medicina como el cuerpo, conoce la ciencia de ambos. Realmente tienes razón, dijo, si hubiera dos creadores diferentes, cada uno habría ignorado la ciencia del otro. Entonces, dije, y el que enseñó al hombre sabio, a quien consideras el inventor de esta ciencia, y estableció que es el creador del jardín del mundo. Él creó el cuerpo humano. Informó al sabio, que era profeta como Luqman o Daud, la naturaleza de todas las plantas y árboles, su ubicación y sus alrededores, atributos como hojas y venas, ramas de sustancias oleosas, corteza y frutas. Le enseñó el uso y la naturaleza de la medicina y el peso que se utilizará. Hizo todas las bestias y aves del mundo junto con esas vesículas que también son necesarias para la medicina. Si el creador de pájaros y bestias hubiera sido diferente de él, quien creó el hombre y el mundo vegetal, nunca habría conocido los efectos de las vesículas, que deberían mezclarse con la medicina vegetal, y cuál no, pero como fue el creador de todo, él sabía sus acciones, atributos y nombres, qué conocimiento impartió al profeta sabio, y así es como el sabio llegó a conocer las ventajas y las desventajas de las medicinas que pertenecen al reino vegetal y animal. De ninguna otra manera pudo haber sabido todas esas cosas. En verdad, debe haber sido un profeta o apóstol enseñado por el glorioso y omnipotente Aya del universo. Lo que dices es correcto, dijo, antes de tu elocuencia, todo razonamiento de los sentidos y la llamada experiencia palidecen en insignificancia. ¿Cómo has admitido tanto? Dije. Vamos un paso más allá, y con nuestros sentidos razonamos si fue aconsejable para aquel que plantó el jardín del mundo y creó el mundo animal para el beneficio de la raza humana, esparcir todas estas cosas en la tierra que pertenece a otra persona que no sea él. Si lo hiciera, no podría haber llevado a cabo ningún tipo de experimento sobre sus pertenencias, excepto con el permiso del otro. ¿No lo crees así? Sí, respondió. La tierra, en la que se planta este jardín, también debe haber sido creada por aquel que creó el jardín, las plantas, los árboles y los animales. ¿Crees que la tierra le pertenece? Dije, debido a su estrecha conexión con esas otras creaciones que le pertenecen. ¿No sabes también? Le pregunté, que un jardín de tal magnificencia, que contiene hombres y animales junto con sus árboles y otras creaciones, para mantenerlo en salud debe ser regado y refrescado con agua que da vida. Sí, respondió. Ninguna de estas creaciones puede vivir sin agua. Dirás, le pregunté, que el creador del jardín con todo lo que hay en él, no es el creador del agua, que la existencia del jardín que creó depende del placer de aquel que creó el agua. ¿Quién puede detener su suministro cuando así lo elija? Es imposible, respondió, creer en la existencia de dos creadores, uno para el jardín y otro para el agua. Estoy seguro de que hay un creador para ambos, y es el mismo que creó las montañas que son la fuente de grandes ríos y aguas fluidas. Si este riego hubiera sido por otro, el jardín y su contenido debieron haberse marchitado y muerto. El que creó el jardín debe haber creado el agua primero, sabiendo que era necesario para mantener el jardín en las mejores condiciones, si no hubiera una reserva de agua. Le pregunté. Fluir hacia el jardín y refrescarlo en caso de emergencia. ¿No cree que habría sido destruido, ya que puede haber escuchado que muchas veces ha sufrido por falta de energía? ¿De agua? Sí, respondió. Ahora me pregunto si alguien necesita manejar estas cosas. La ley de la naturaleza puede ser que el agua siempre debe fluir sin cesar. Has admitido, dije, que si no fuera por el océano y su reserva de agua, el jardín podría haberse vuelto seco y estéril. Sí, dijo. Bien, dije. Tengo la intención de convencerte de que el creador del océano es el mismo creador que el de la Tierra, y que el océano es realmente un reservorio en reserva en el que las corrientes y ríos vierten su energía superflua por tiempo de necesidad, y que en el océano ha creado muchas cosas buenas y rentables. Convénceme de esto, dijo, como ya lo has hecho con respecto a otras cosas. ¿No eres consciente de que todo el agua excedente es recolectada por el mar? Sí, respondió. ¿Alguna vez has sabido que su cantidad aumenta a través de la abundancia de lluvia? ¿O disminuir a través del calor excesivo o el hambre? Yo pregunté. No, respondió. ¿No dice tu razón, dije yo, que el Alá que creó el jardín fue el quien creó el océano, y que él fijó un límite para este último?
La prueba que está a favor de mi argumento es que, si esas grandes montañas, como las olas que surgen del mar, no frenan de pasar un cierto límite, habrían abrumado todo el jardín del mundo. A pesar de su furia y pasiones, vemos que hay un límite fijo, que al llegar, su furia y pasión se gastan. Sí, dijo, tienes toda la razón. La maravilla de los fenómenos hace que tu argumento sea muy fuerte. ¿Me detendré más en el asunto? Dije. Y te convenceré de la conexión de las diferentes creaciones, una con otra conexión, que debe probarte que el universo es el trabajo de un Haya omnipotente, omnisciente y omnipresente. Debe tener en cuenta que muchos jardines no están regados por ríos o arroyos. Que muchas verduras, árboles y plantas que crecen en primer plano reciben agua de las lluvias que caen del cielo, y todas las bestias salvajes que habitan estos lugares también dependen de la lluvia para obtener agua. Ciertamente, dijo. Bueno. ¿No te señalan tus sentidos, que afirmas ser el medio perfecto por el cual llegamos al conocimiento de las cosas, que las nubes de lluvia llevan agua a esos lugares desprovistos de ríos y arroyos? Si estas nubes fueran creaciones de alguien que no fuera él, quien creó el jardín, ese otro podría haber dejado de suministrar agua en cualquier momento, y el propietario del jardín debe haber estado en perpetuas ansiedades en cuanto al bienestar de su jardín. De hecho, tienes razón, dijo, hay una conexión perfecta con todos y cada uno del mundo. Sería absurdo decir que el creador del jardín, su contenido y la reserva de agua puesta para su uso, no es lo mismo que el creador del cielo y las nubes. Debe ser el mismo para regar su jardín, en ciertos momentos necesarios para que su jardín no muera. Deseo que discutas más, para que pueda despejar mi cerebro de cualquier duda persistente y estar completamente convencido de la verdad. Inshallah, con el placer de Dios, te convenceré de que las cosas de este mundo son creadas por algún sabio creador. Te convenceré a través de esta, Alila, y probaré su conexión con las cosas del jardín y los cielos. Apenas puedo imaginar, dijo, que puedas eliminar todas mis dudas por medio de esta, Alila. Lo haré, dije, te mostraré la estabilidad de la creación, los átomos y los ingredientes, que hacen un desarrollo perfecto, y de esta primera conexión de Alila con sus raíces y ramas demuestra la dependencia que una cosa tiene de otro, y la estrecha relación con los objetos celestes. Si demuestras estas cosas, dijo, ya no puedo dudar. Debes saber, dije, que la Alila brota de la tierra, las fibras corren hacia una raíz fuerte que arroja un tallo. El tallo tiene ramas, y las ramas ramitas y las ramitas están tachonadas con cogollos perlados de los que salen las hojas, y todas estas cosas de un dosel para proteger los cogollos, flores y frutos enteros, de la severidad del frío o el calor. Sin duda puede quedarse en mi mente, dijo, la lila con su perfección y conexión, con el lugar donde creció, sus raíces y hojas, me atestigua que solo hay un creador, que no tiene pareja, Sharik. Porque sus creaciones están relacionadas entre sí y están en armonía una con la otra. Si te pruebo más, dije, la sabiduría y la necesidad de estas creaciones, y la dependencia de cada una de las otras. ¿Darás testimonio de la existencia y la sabiduría, Hikmat, de Dios? No dudaría en hacerlo, dijo. Escúchame, dije. ¿Sabes que la lila depende de la tierra y la tierra de los efectos del calor y el frío en el clima en el viento en las nubes en la lluvia en la temporada en los movimientos del sol y la luna, el sol y la luna en la revolución del cielo, y el cielo en esa atmósfera entre el cielo y la tierra? Seguramente esta dependencia y conexión de creaciones son en sí mismas pruebas de la maravillosa sabiduría y habilidad de Dios. Su conexión es tan cercana entre sí que no se puede prescindir de nadie, incluso, si, uno por un momento se vuelve fuera de servicio, toda la creación, la tierra y la planta serían destruidas. Lo que dices es correcto, dijo, pero la creación que no mencionaste, puede no tener una conexión tan íntima con el universo. ¿Qué creación es esa? Yo pregunté. Es el hombre que no has mencionado. Respondió. ¿No sabes, dije, que estas cosas están más estrechamente relacionadas con el hombre? Dios ha creado todas estas cosas para su beneficio. ¿Puedes demostrarlo a mi satisfacción? Preguntó. ¿Por qué no? Respondí. Te lo demostraré tan a fondo que luego darás testimonio del hecho de que el mundo y todo lo que hay en él es para el uso y beneficio del hombre. Dime cómo. Preguntó. Él ha creado el cielo, le dije, arriba como prueba para él. Si hubiera sido más bajo hasta la altura de su cabeza habría sufrido. El sol lo habría abrasado hasta la muerte. Las estrellas que creó como guías para él cuando viajaba de noche por mar o tierra, otros le sirven para cálculos astronómicos y para probar la incapacidad de los sentidos para saber todo. Son testigos vivos de la existencia del gran Dios Todopoderoso, que enseñó al hombre esta ciencia. Porque esa ciencia nunca podría conocerse por medio de los sentidos y aquellos que nos enseñan deben haber permanecido siempre desconocidos. Oh, magnífico, azim y poderoso. Jabar, 1, cuán maravillosas son estas creaciones tuyas. Ha creado para las lámparas el sol y la luna brillante. Flotan en el cielo con maravillosa rapidez. Los enciende en consecuencia. Su aparición y desaparición provocan las estaciones. Sobre ellos descansan los cálculos de los años, meses y días, fundada para uso y beneficio del hombre. Trabaja durante el día y descansa por la noche. Si los días y las noches hubieran permanecido en una condición, el día nunca se convertiría en noche, ni la noche en día, la gente no podría haber avanzado en sus asuntos. El creador más sabio y hábil creó el día claro y brillante para el trabajo, y la noche oscura para el descanso y el descanso. Organizó el calor y el frío, dos efectos contrarios, pero ambos necesarios.
Si hubiera habido calor o frío, nada podría haber vivido. Los jardines perecerían con los seres que hay en él, porque todas estas cosas están conectadas con el aire que flota en el espacio. La frialdad controla la transpiración excesiva y el calor anula los efectos nocivos de los alimentos en el cuerpo, además de ayudar activamente en su desarrollo. Cuando el cuerpo se seca, produce humedad. Cuando está húmedo, el calor absorbe la humedad. Del mismo modo, las nubes absorben o ceden, ves que llueven en cantidad proporcional a la necesidad del mundo. Si no lo hicieran, el mundo entero corre el riesgo de destrucción total. Dios envía lluvia regularmente a la tierra habitada por los hijos de Adán, la alfombra sobre la que caminan, o la cuna donde duermen. Dios ha mantenido el mundo recto para él. Las montañas son los pesos, y de las montañas los ríos fluyen para regar el mundo. Sin estas corrientes de agua, la tierra debe haber permanecido seca y la gente en mal estado. Él ha creado los mares, sobre los cuales viajan los hombres. En estos mares hay criaturas, algunas de las cuales dan comida al hombre, y adornos con los que se adorna. La combinación de todo el mundo y la uniformidad del diseño indican claramente un creador del todo. Porque en ninguna parte existe el contraste y la diferencia de opinión que necesariamente deben surgir, en el caso de otro creador. El cielo ha producido cosas para el beneficio del hombre, la tierra también. Hay verduras, uvas frescas, granos, dátiles, jardines verdes, frutas y pastos hábilmente diseñados para el uso y el placer del hombre. Las bestias y muchos otros propósitos son creados por Dios para él. Son necesarios para su mantenimiento y bienestar. Debes tener en cuenta que hay dos especies distintas de vida en el mundo. Uno de generación, el otro de producción. Uno está hecho para comer, el otro para ser comido. Ambas clases de criaturas necesariamente es lo mismo. Porque el que construyó el cuerpo humano también conoce el alimento correcto para él. Dio el apetito que pide la comida, el estómago que digiere, y suministra los tejidos y repone la sangre. Organizó esos intestinos a través de los cuales pasan los desechos y la materia. Había sido el creador del hombre otro que el creador de su comida. No habría creado el apetito que quiere el alimento de esa otra criatura ni permitiría que la otra criatura se comiera su creación. Lo has hecho por tu elocuencia, dijo. Me hizo declarar sin dudar que el creador de todas las cosas es uno y la misma. Él es el único Dios sabio, misericordioso, omnipotente y omnisciente. Lo alabo y lo glorifico. Pero tengo dudas con respecto a una cosa. Son el veneno mortal que mata al hombre y daña las creaciones creadas por él. ¿No está claro para ti?, le pregunté. ¿Ese veneno es creado por Dios? Bueno, no entiendo, respondió, porque crea cosas perjudiciales y malvadas. Tales cosas malvadas están lejos de su naturaleza, y no le tienen que dañar lo que es suyo. Aún así, Alila y la ciencia médica te explicarán y demostraré que esas cosas aparentemente dañinas para el hombre en realidad no lo son. ¿Conoces alguna planta perfectamente inofensiva para el hombre? Yo pregunté. Sí, respondió. ¿Qué son? Los que los hombres comen a diario para comer, dijo. ¿Crees, le pregunté, que la comida a veces produce un cambio de color en el cuerpo y varias dolencias, como la lepra, el consumo o la ictericia? Sí, dijo. Entonces su respuesta, un corto tiempo atrás, fue incorrecta. Sí, de hecho, dijo. ¿Conoces raíces que no beneficien al hombre? Yo pregunté. Sí, respondió. ¿Qué son? Yo pregunté. Son. Esto sigue siendo un espacio sin llenar ya que las palabras de la respuesta no se encuentran en el texto original. Pero, ¿no sabes que, mezclado con otras cosas, hay raíces que curan la lepra y el consumo? Creo que debes saber esto. ¿Me puede decir el nombre de la planta que actúa como antídoto contra el veneno? ¿No tiene, Tiriac, tal efecto? Yo pregunté. Sí, respondió, Tiriac, es el rey de todas las medicinas. Se busca en casos de mordedura de serpiente, picadura de avispa o hormiga, o cuando se ha tomado veneno internamente. ¿No sabe? Dije, los venenos se administran de dos maneras, a saber, aplicación externa y administración interna, y Tiriac, se prepara mediante destilación especial y la quema con la carne de las serpientes más venenosas. Sí, dijo, estoy equivocado de nuevo, ya que la dosis de Tiriac no prueba ser un antídoto eficaz contra el veneno a menos que esté preparado como usted menciona. Entonces no hay nada realmente malo, aunque a primera vista pueda parecerlo, creado por Dios, dije. Ahora declaro. La ilaha, ilaya, badaula sharikalau, no hay Dios sino un Dios, y él no tiene pareja, y doy testimonio de que él ha creado todo, aparentemente, cosas perjudiciales, así como lo bueno. Los cuerpos celestiales, las nubes y el viento él regula. Las enfermedades y las medicinas son todas de él. Conoce exactamente el cuerpo del hombre, sus dolencias y remedios. Él conoce el alma del hombre de la misma manera. Él ha hecho las estrellas que calculan el destino del hombre. Hay uniformidad de diseño y no hay contradicción. Todo el universo en armonía habla de un solo Dios. Dime ahora, algo de él. ¿Por qué lo llamas, Akbal, el primero, Akir, el último, Kabir, el omnisciente y Latif, el sabio y grandioso? Él es Akbal, porque está libre de todo tipo de circunstancias, Kaifiyat, como calor, frío, dureza, suavidad, etc. Es Akir, porque no tiene fin. No hay nadie como él. Él ha creado el universo con la ayuda de nadie. Él ha creado absolutamente de la nada, no se requería nada. Su Amr, comando, pasó, y el universo existía. Él creó sin el menor problema o reflejo de la mente.
No necesita ningún kaifiyat, condición, para crear, porque las condiciones mismas son creadas por él. Lo llamamos Akbal, porque no tuvo principio. Él es de toda la eternidad. No tiene ninguno que lo iguale en poder, ni ningún adversario autoexistente, ni ningún igual en ninguno de sus atributos. Los sentidos no lo conocen, porque los sentidos solo pueden detectar cosas creadas. Solo es conocido por su creación, el fenómeno maravilloso, cuya existencia habla de gran sabiduría. Él es Dios, el más santo y exaltado, Tabarak wa Ta'ala. ¿Por qué lo llamas Kabi, el más poderoso? Preguntó. Lo llamamos Kabi porque ha creado cosas muy enormes y fuertes, como tierra con montañas, mares y arenas, cosas en movimiento, como hombres, bestias, nubes de agua, sol, luna y estrellas. La magnitud de su tamaño, su munificencia y brillo, la revolución y majestad del imperio empíreo, con las maravillas de la tierra, son terriblemente grandes. Estos trascendentales de su poderío nos guían a Marifat, conocimiento de sí mismo. No lo llamamos Kabi por el poder de las cosas creadas. De ninguna manera se compara con las cosas creadas, porque sus atributos disminuyen o aumentan, su poder depende de otra cosa para su existencia, y lo eterno no tiene semejanza con ellos, en su grandeza defectuosa. Nosotros lo llamamos el gran y Kabir, poderoso, incomparable a cualquier grandeza terrenal. Llamamos grande a un árbol, y llamamos fuerte a un luchador. Pero esto no nos da idea de la grandeza y la fuerza de Dios. ¿Cómo es? Preguntó, que se llama a sí mismo en el libro sagrado de Qur'an. Sami, alguien que escucha, Basir. ¿Quién ve y Alem, alguien que sabe? Por esta razón, nada de él está oculto, ni ningún acto ni ningún pensamiento. Él es Basir, porque su observación se extiende sobre el universo. Él es Sami, porque los susurros de cada hombre son escuchados por él. Él escucha los secretos de cada susurro. No 3 personas susurran juntas, pero él es el cuarto entre ellas, y así sucesivamente. Oye el sonido de una hormiga caminando sobre una piedra viscosa, el sonido de pájaros silenciosos volando en el aire. Nada escapa a su conocimiento, visible o invisible, sentido o no, todas las cosas están en su conocimiento. Él es Sami. No porque oye con oídos como nosotros de la tierra, porque no tiene oídos ni ojos. Él es Alem. Porque nada le es desconocido, ya sea que sea profundo en el suelo o más allá de los cielos, ya sea cerca o lejos. Tenía conocimiento de todas las cosas antes de que surgieran. Él es Alem. Pero su conocimiento no se adquiere como lo hace el hombre con la ayuda de sus sentidos. Sus atributos son su esencia. Está exento de todos los atributos humanos, puro y sin mancha. Estos atributos de Sama, Basar e Il no deben darte una idea terrenal de Dios. Está muy por encima de sus creaciones, santas y puras, y sus nombres también son santos. Me lo ha dejado perfectamente claro, dijo, pero quiero que me explique de tal manera que pueda dar una respuesta adecuada a todas las consultas que me hagan. Deseo estudiar el tema que pueda una vez confunden o refutan a los ateos y su escepticismo, y además son útiles para aquellos que buscan la verdad, y solidifican el terreno en el que se encuentran los verdaderos creyentes. ¿Por qué se le llama Latif, fino? Soy consciente porque él ha creado cosas buenas. Pero me gustaría tener una explicación más detallada de esto. Él es Latif, dije. Porque cada cosa suya para la creación más pequeña, a veces tan pequeña como para no ser percibida por los ojos humanos, muestra finura y perfección completa hasta el más mínimo detalle. Algunas creaciones pequeñas, un mosquito o aún las hormigas son indistinguibles en cuanto al sexo, la condición o la edad. Cuando uno observa que tienen un cierto poder de razonamiento, deseos, pasiones y miedo a la muerte, llaman a sus hijos y reconocen a sus amigos, a pesar de su minuciosidad. Cuando vemos otras criaturas que habitan en diferentes lugares, cielos, mares, bosques o casas, todos con los atributos anteriores, en maravilla y adoración lo llamamos Latif, el creador de creaciones finas y diminutas, como lo llamamos Kabi, porque creó cosas poderosas y fuertes. Lo que me has explicado es muy claro, dijo. Pero, ¿cómo es posible que el hombre se llame a sí mismo, por los nombres aplicables a Dios? Porque Dios, lo más santo y supremo, no lo ha prohibido. El hombre llama a cierta cosa uno, y llama a Dios uno también. Él llama a un hombre Mutawwir, artista, y Dios es Mutawwir, también, otro, Razik, proveedor de comida, o Sami. Basir y él llama a Dios lo mismo, pero el significado es muy diferente cuando se aplica a Dios. Cuando una cosa es ser una, sugiere que hay más como esta. Pero cuando Dios es llamado uno, sugiere que nunca hubo o habrá otro como él. Es posible que sepa que los nombres se dan a las personas solo para identificación. Llamamos a una persona cuando está solo, pero en el verdadero sentido de la palabra, el hombre no es uno, es muchos. Tiene extremidades diferentes a las demás, tiene sangre, carne, huesos y tendones, pelos y uñas de ceniza, oscuridad y blancura, y toda criatura es así, demostrando que una persona es una sola de nombre y no realmente en estructura o sentido. Pero la palabra, uno, es justamente aplicable a Dios, quien no se parece a nadie. Tiene los nombres Sami, Basir, Kabi, Aziz, Hakim y de la misma manera él, el Dios más exaltado, ha creado todas las maravillas. Estos mismos nombres no hablan de sus atributos, sino de lo que él es, su esencia. Sus atributos no se suman a los de sí mismo, sino que él es Sami, Basir, Hakim, Aleem y Kabi en su misma esencia. Explícame.
dijo. Porque se ha llamado a sí mismo, Raof, Rahim, misericordioso y que se entiende por su voluntad o consentimiento y, Ghadab, enojo o disgusto. La misericordia en nosotros, dije, es un instinto que incita a la amabilidad y los dones. Pero la misericordia de Dios es la bondad y la recompensa otorgada al hombre. La misericordia del hombre tiene dos interpretaciones: lástima por un hombre angustiado sin aliviarlo, o piedad en una forma más sustancial como sacarlo de su problema por un tiempo, por ejemplo, suministrándole comida o ropa. La gente habla muy bien y señala a esta organización benéfica como la más recomendable. La acción de la caridad fue producida por el instinto de misericordia en el corazón humano. Pero la misericordia de Dios es también la misericordia que se origina en nosotros. Por ejemplo, cuando uno ha sido rescatado por otro de los dolores del hambre o los colmillos de algún animal feroz, sentimos de inmediato la misericordia de Dios. Es cierto que es misericordioso, pero no de la misma manera que el hombre es misericordioso. La misericordia que se origina en el hombre, el corazón no existe en Dios, aunque Dios lo puso en los hombres, porque Dios no tiene un corazón como el hombre. De nuevo, Ghadab, cuando el hombre se enoja, él mismo sufre cambios, sus extremidades tiemblan, su color cambia e inflige castigo al que despertó su ira. Pero Dios no sufre cambios. La palabra, Ghadab, se usa en dos sentidos: el que se origina en el corazón no es aplicable a Dios, de la misma manera, raza, placer, Ramat, misericordia, y Narraza, disgusto. Él es solo él, Jalil. Glorioso, guión, Azim. Magnífico, y no hay nadie como él. Ahora, explícame su intención y voluntad, dijo. ¿Por qué se llama Murid? Dispuesto. La acción del hombre, dije, es el resultado de la intención y el pensamiento preconcebido. La intención de Dios es la realización de la obra sin premeditación o pensamiento. En su Amr, o comando, la cosa ya está en la perfección, sin problemas ni cuidados de su parte. Me has convencido completamente, dijo, en cada detalle, y tus argumentos son más que suficientes para cualquier persona de sentido común. A Dios, que nos guía por el camino correcto, y nos impide caer en pecado, o atreverse a compararlo, o dudo de su grandeza, poder y omnipotencia, le ofrezco mi corazón gracias. De hecho, él es genial, sin rival. No hay nadie como él. Está demasiado exaltado para tener un igual o un compañero. Paz a los que siguen la verdad.